Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. También a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestra página de Iglesia de Dios, Cristo Rey, el León de la tribu de Judá. Para mí es un privilegio, ya por segunda vez, llegar hasta la intimidad de sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido, nos ha guardado. Él ha tenido cuidado de nosotros, a pesar de las circunstancias, de los problemas y de todo lo que se ha estado viviendo. Jesucristo no nos ha desamparado, y en este momento vamos a desarrollar la palabra del Señor, el mensaje de Dios, para cada corazón, para cada vida. El Señor nos habla por diferentes medios, y en este momento el Señor tiene una palabra para nosotros, y para eso vamos a leer la Biblia ahí en su casa. Yo espero que usted tenga su Biblia para que pueda leerla, pueda alimentarse de esa palabra viva, de esa palabra que nos da fuerza, de esa palabra que nos ayuda a estar de pie. Vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Pero también me gusta lo que dice el 1, así que vamos a leer el 1, luego nos vamos a pasar al versículo 3 y 4. La palabra del Señor la leemos en el nombre de Jesús y como está escrita. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Dios, porque nos permites dar esta palabra, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú has tenido cuidado de nosotros, oh Dios mío, de nuestras finanzas, de nuestras emociones, de nuestras vidas completas, Señor. En este momento, Dios, tu palabra va a ser expuesta. Tú conoces la necesidad de los corazones de tus hijos, de tus hijas, de nuestros amigos que nos están sintonizando, y que esta palabra llegue al corazón, a la mente, que pueda cambiar, pueda llenar, pueda fortalecer. Yo sé, Dios, que solamente soy un instrumento tuyo, y tú hablas a través de mí, Señor. Tú has hablado a mi vida y vas a hablar a tu iglesia, Señor. Ponemos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos leído la palabra del Señor y vamos a meditar bajo un tema: las 3 marcas de un soldado. Estos versículos se nos hacen familiares porque los que leemos la palabra tenemos el conocimiento de qué nos quiere decir esta palabra. Y vamos a ir desarrollando este tema muy precioso. Y es que allí tiene un subtítulo, la palabra del Señor en la lectura inicial del capítulo 2, un buen soldado de Jesucristo. Y un soldado de Jesucristo, si lo llevamos a comparación a un soldado terrenal, usted sabe que un soldado terrenal se prepara para la batalla, es instruido. Un soldado terrenal es disciplinado y tiene que ser obediente. Así nosotros, los hijos de Dios, nos estamos día a día preparando, estamos disciplinándonos y somos obedientes para con el Señor, obedeciendo la palabra. Y es que cuando leí el versículo 1 de Timoteo, de la segunda carta de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío. Timoteo era hijo en la fe de Pablo, y era tanto el amor que tenía Pablo para su discípulo, para este pastor
un pastor joven, para este joven Timoteo, que le está dando instrucciones y le dice: esfuérzate en la gracia, esfuérzate, que Cristo te va a ayudar. Pablo estaba preocupado, Pablo estaba en una prisión y desde la celda de su prisión le escribe a Timoteo, porque Pablo estaba preocupado, creyendo que el evangelio no podría seguir, porque Timoteo se encontraba en problemas en la iglesia de Éfeso, y es por eso que le escribe estas palabras a su hijo Timoteo. Ya dijimos que Timoteo es un hijo en la fe de Pablo, era como su discípulo, quien le había instruido, le había enseñado, pero aún así le escribe estos consejos. Ahora bien, el Señor nos dice a nosotros que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, que nos preparemos, que Él nos va a dar la fuerza para sufrir las pruebas, las dificultades que han de venir. Pablo estaba ya al final de su ministerio y en esa cárcel pues él está preocupado y él sabe que estar en la batalla, estar en el ejército celestial no es nada fácil. Usted sabe que el que va a la batalla, un soldado que va a la batalla, él sabe que no va a ser fácil, va a ser difícil, pero él va preparado psicológicamente y él sabe que tiene que sufrir hambres, tormentas y tantas cosas, pero él aún va con su mente puesta en la victoria. Y eso es lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo, este pastor joven. Y es que Pablo estaba preocupado para que Timoteo hiciera bien las cosas, que el ministerio que Timoteo había recibido del Señor fuera bien desarrollado. Ahora bien, como vamos a estudiar las 3 marcas de un soldado, la primera de ellas es: un soldado está dispuesto a sufrir. Cuando entramos al Evangelio, al ejército celestial, no hay mejor ejército que el ejército del Señor. Usted y yo ya sabíamos que teníamos que enfrentar sufrimientos de diferentes índoles. Si a usted le dijeron que entrar en el Evangelio era color de rosa, pues le dijeron mentiras, porque el Evangelio no es fácil. Y es por eso que cuando nos habla la palabra del Señor del camino estrecho, de la senda estrecha, es porque es difícil. Cuando habla de la senda ancha, pues usted sabe que no es más fácil, pero el Evangelio es difícil. Hay que sufrir, se enfrentan pruebas, dificultades, tentaciones. Y hoy en día, estos meses que hemos estado pasando, el Señor nos ha puesto pruebas, a ver si nuestra fe está fortalecida, a ver cuántos soldados están preparados, porque estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Pero el problema del cristiano, de la iglesia, es que no ha entendido la seriedad de una guerra espiritual. La guerra que nosotros tenemos, usted sabe que no es contra carne ni sangre, es difícil, pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. Él es nuestro comandante, Él va delante de nosotros peleando la batalla. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes en la gracia que es en Cristo Jesús y no desmayar. Y saber que vamos a enfrentar sufrimientos y saber que vamos a sufrir por el Evangelio. Tal vez hoy en día nosotros no tengamos persecuciones por predicar la palabra como Pablo, Timoteo y los hombres que menciona la Biblia habían sido perseguidos, encarcelados, azotados por predicar la palabra del Señor. Ellos sí realmente sabían lo que era sufrir por el Evangelio, pero nosotros tal vez en estos momentos no somos perseguidos, no somos encarcelados como en otros países del mundo que no les permiten hablar de la palabra del Señor. Nosotros tenemos libertad en Cristo para hablar de la palabra del Señor. Tal vez no sufrimos problemas de ese índole, tal vez sufrimos otros problemas. Es posible que tampoco usted sufra
por ser cristiano en una universidad o en un trabajo, por conseguir un buen trabajo, pero también a veces se nos hace difícil con personas que no conocen a Cristo, hay desprecio o qué sé yo, algo otras cosas que quieran dañarnos psicológicamente, pero he ahí la palabra de estar dispuesto a sufrir como un soldado de Jesucristo. El soldado cuando va a la batalla sabe que su enemigo no va a estar ahí sentado, sino sabe que se va a enfrentar a un enemigo y tiene que ser valiente y ganar esa batalla. Ahora bien, con Cristo nosotros vamos a ganar esta batalla. Por eso estamos diciendo las 3 marcas de un soldado dispuesto a sufrir por seguir a Cristo Jesús. Debemos experimentar sufrimientos. La otra marca es sufrir por la causa de Cristo, es sufrir rechazo. Pero nos vamos a la siguiente, hermanos, y es que en la palabra del Señor encontramos en Juan 15:20, podemos leer ahí para poder reforzar esta primera marca de sufrir. Jesús ya había dicho que Él había sufrido cuanto más nosotros. Dice Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Yo quiero leer el literal B. Dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, que Cristo ya lo había anunciado, que si a Él, como el comandante, como el jefe, como el Señor de señores, como el Dios Todopoderoso, lo habían perseguido, cuanto más a nosotros. Entonces, nosotros ya tenemos como enseñados que nos iban a perseguir por la causa de Cristo. Y es que ya les dije, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Entonces tenemos que aprender cada día a Cristo como el mayor ejemplo, como el mejor comandante del ejército celestial. Y el Señor nos predica con el ejemplo. Entramos a la segunda marca. Y la segunda marca es: el soldado de Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla en el versículo 3 de Timoteo, ahí está diciendo, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando habla de no enredarse en los negocios de la vida, y el soldado está separado de su entorno actual. El soldado terrenal no se le está permitido andar el uniforme y estar en una discoteca cuando no está prestando servicio. No se le está permitido que esté, digamos, en un bar si está con su uniforme. Tampoco en una fiesta, digamos, bailando, porque anda su uniforme y se debe a la patria. Entonces no tiene por qué enredarse en los negocios de la vida. Y me llama la atención, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A usted y a mí nos tomó por soldado, nos reclutó el Señor. Cuando el Señor vino a nuestro corazón y nos llamó, nos selló con el sello del Espíritu Santo, nos tomó para ser hijos. Entonces tuvimos que renunciar a cosas que iban a afectar la vida espiritual. En este mundo es posible que muchos soldados de Jesucristo se encuentran enredándose en cosas del mundo que no son agradables a Dios, en pecados que no le agradan al Señor. O es posible que el trabajo mismo a usted y a mí nos esté quitando el tiempo y nos enfocamos más en eso y dejamos de agradar al Señor. El Señor quiere que cada día le agrademos a Él, y Él nos tomó como
militantes, somos militantes del Señor. Pertenecemos a la milicia del Señor y debemos guardarnos para Él. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Lo que usted y yo hacemos, no lo hacemos para agradar al hombre, para agradar al pastor, para agradar a los líderes, para agradar al presidente de un ministerio, no, lo hacemos para agradar a Dios. Cuando usted trabaja en la iglesia, usted hace lo mejor, no para que le aplaudan, no para recibir un pago, porque el pago el Señor nos lo dará en aquel día. Entonces lo hacemos porque sabemos que Él nos va a dar una corona, nos va a dar un premio allá en el cielo y queremos agradarle a Él. Y es por eso que cada día tratamos. El soldado terrenal trata de ser lo mejor para agradar a su comandante, a su coronel, a su teniente, a quien lo guía en ese momento, porque nosotros igual en la iglesia tenemos líderes que nos debemos a ellos. Entonces así también debemos obedecerles también a ellos. Pero cuando usted haga las cosas en la iglesia, hágalas para el Señor, no para los hombres. Es para agradar al Señor. Y nunca piense que lo va a hacer para que le aplaudan, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Porque si usted está pensando hacer las cosas para agradar al hombre, y si el hombre no le aplaudió o no lo premió, usted se va a debilitar. Y es ahí donde muchos soldados se rinden y pierden la batalla, porque tal vez en la iglesia no lo vieron bien, o no les agradó, o no sintieron que lo que hicieron le agradó al hombre, a X persona. Usted no trabaje de esa forma, trabaje para agradar al Señor. Y es que el Señor nos ha llamado para eso. El Señor nos necesita para trabajar en la obra del Señor. Y no que Él no pueda hacerlo, Él lo puede hacer, pero Él nos ha dado el privilegio a nosotros de trabajar en su obra. Y Él no nos quiere ver enredados en los negocios de la vida, haciendo cosas indecorosas, sino cosas que le agraden, que nuestro cuerpo, nuestro ser sea entregado completamente a Él, para agradarle a Él. Y cuando vamos a la batalla, saber que tenemos que hacer las mejores cosas, tomar toda la armadura que el Señor nos ha dado y ser fuertes en Él. Esa es la segunda marca de un soldado, que no se enreda en los negocios de la vida, cosas que lo estancan. Hay cristianos que se han visto estancados por cosas, por estar en los negocios de la vida. Se han vuelto más materialistas y se les ha olvidado que es mejor estar en los negocios de nuestro Padre. Pero como humanos muchas veces no entendemos, y es de recapacitar. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está estancando? Hay líderes de las iglesias que en un tiempo estuvieron entregados completamente al servicio del Señor y luego se han vuelto enredados por los negocios de la vida. Es momento de que recapacitemos, pensemos, analicemos si lo que estamos haciendo como buenos soldados de Jesucristo le está agradando a nuestro Padre o no. Solamente usted conoce su vida, conoce su corazón, conoce lo que está haciendo. Usted examínese si realmente le está dando más prioridad a lo del mundo o a lo espiritual, porque lo que hemos estado viviendo durante estos 6 meses es para que nosotros recapacitemos. Y quizás teníamos tantas ansias o tenemos muchas ansias de estar en la iglesia, pero qué bueno que cuando lleguemos a la iglesia nos entreguemos de lleno a servirle al Señor, para agradarle a Él, no para agradar a ningún hombre, sino para Él, porque Él es nuestro comandante y Él nos predica con el ejemplo. Él se entregó completamente por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, Él no escatimó nada, Él entregó todo para darnos vida eterna. El soldado es obediente y pone voluntariamente su vida por su comandante, no es obligado. Entrar a los negocios del Señor no es obligado, es por misericordia, es por amor.
porque nadie le obliga, nadie me obligó a mí a entrar al Evangelio. Es por gracia. Entonces, tenemos que ser voluntarios y obedientes al Señor. Y si debemos negarnos a sí mismos y tomar la cruz, usted y yo sabe lo que dice la palabra del Señor en Hechos 20:24. Dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso lo dice Pablo en Hechos. Pero de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no tomaba, como quien dice, no estimaba ni su propia vida. Él se entregaba completamente. Usted sabe que él estaba dispuesto. Él fue azotado, fue encarcelado, y él seguía predicando el Evangelio. Estaba dispuesto a dar hasta su propia vida. Tal vez nosotros no estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. No podemos decir que vamos a derramar nuestra sangre por el Evangelio, porque Jesús ya derramó su sangre por nuestros pecados, por nuestra culpa. Pero debemos entregarnos completamente y no estar tan enamorados de lo material, que a veces la familia, nos enamoramos tanto de la familia, y no es pecado, pero que no sea el primer lugar, que eso no nos estanque, ni el trabajo, las ocupaciones, la universidad, no, que sea Cristo nuestro centro, nuestro primer lugar, nuestra prioridad, y que estemos dispuestos y a renunciar a todo aquello que nos está estancando. Si usted y yo estamos dispuestos a renunciar a eso, pues el Señor nos va a premiar. Y como tercer punto, es buscar agradar. ¿A quién? Aquel que lo tomó por soldado. Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que lo envuelva o lo enrede y lo haga menos efectivo. Un soldado fiel es aquel que se esmera por hacer lo mejor y buscar agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y es que hoy, en estos momentos que estamos viviendo, debemos de buscar agradar a nuestro Señor. Debemos de buscar a darle lo mejor, porque somos soldados, y el soldado tiene que estar dispuesto, hermano, las 24 horas, los 7 días. Aún si el soldado está de licencia o de vacaciones, y si lo llaman, él se presenta, porque él ha sido llamado para servirle a la patria, y él busca agradar a su comandante. Así tenemos que ser nosotros. El soldado juramentó para ser fiel y leal a su patria. Ahora bien, cuando nos entregamos a Cristo, dijimos que nos entregábamos completamente. Y es más, le decimos al Señor que haga su voluntad en nosotros. Y cuando le decimos al Señor que haga su voluntad, es estar dispuesto a renunciar al yo, a las emociones que nos afectan, aquellas cosas que nos estancan, porque le entregamos completamente nuestra voluntad a nuestro Dios. Y cuando le entregamos nuestra voluntad a Él hará su perfecta voluntad y Él nos guiará. Y debemos dejarnos guiar. Y no debemos poner excusas para servir al Señor, porque el soldado no pone excusa. Él se presenta y Él va a servir, va a obedecer. Él busca agradar a su comandante. Busquemos agradar al Señor con lo que hacemos, con nuestra vida, con nuestro corazón.
Busquemos agradarle a Él, al que dio la vida, al que no le importó dejar su trono y venir a esta tierra a sufrir por nosotros. Ahora bien, nosotros debemos buscar agradar. Timoteo sufría penalidades. Él había pasado todos estos problemas, todas estas pruebas, y él le estaba diciendo que él iba a sufrir también. Cuando un soldado no obedece, entonces no busca agradar a su comandante, porque cada día tiene que estar dispuesto a agradar. Como todo soldado, debemos sacrificarnos y ser fiel en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para agradar a nuestro Dios. Yo espero que usted y yo, que cada cosa que hagamos, que nos enfoquemos en Dios, que nuestro blanco perfecto sea Cristo, que veamos a Él, que lo veamos a Él como nuestro comandante, nuestro guía, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro ayudador. Usted tiene pruebas que el Señor ha estado con usted, entonces busquemos agradarle a Él. No solamente cuando estemos bien, sino también en pruebas, en dificultades. Cuando no tenga nada en su mesa, cuando no tenga nada en su refrigeradora, cuando no tenga cómo pagar un recibo, busque agradar a Dios. Busquemos agradar a Dios. Busquemos serle fiel a Él, porque estamos preparados como buenos soldados de Jesucristo a sufrir penalidades, a no enredarnos en los negocios del Señor y a buscar agradar a nuestro comandante, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido la corta meditación de esta noche, hermanos, que haya llegado a su corazón, a su mente. Ha sido una reflexión para nuestras almas y pronto estaremos en la iglesia con la ayuda del Señor. Amigo, si usted nos está viendo, nos está sintonizando, yo le invito realmente que busque al Señor, porque Él es el único que puede salvarnos, darnos vida eterna, y Él es el único que está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sin importar qué tan grande sea su pecado. Solamente quiere prepararlo. ¿Quiere usted pertenecer a las filas del ejército celestial del Señor? Las puertas están abiertas. La puerta del Señor está abierta para poderlo recibir. Sus brazos amorosos para recibirlo como ese soldado valiente y esforzado. Yo espero que usted tome esa decisión, que es la más hermosa decisión cuando nosotros recibimos al Señor. Así que, amados hermanos, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y que pueda usted reflexionar de lo que hemos aprendido hoy. Que el Señor le bendiga.